Deje de lado lo que tenga frente a usted en este momento y preste toda su atención a lo que sigue, no porque esté diseñado para alarmarlo, sino porque las decisiones que se están tomando en Washington, Tel Aviv y Teherán en este instante, decisiones que la mayoría de los hogares no conectan con sus facturas de electricidad, sus visitas al supermercado o lo que deben de su hipoteca, están en una ruta directa hacia la mesa de su cocina. La mayoría de la gente escuchó Guerra de Irán y lo archivó bajo Historia del Medio Oriente. Conflicto regional, algo que sucede allá lejos, algo que se resolverá de la misma manera que todo lo demás se resuelve, absorbido por el ciclo de noticias, resuelto en los pasillos diplomáticos, desvaneciéndose silenciosamente en el trasfondo de la vida ordinaria. Esa suposición es errónea, específica, peligrosa y costosamente errónea, porque esta no es una historia del Medio Oriente, nunca lo fue. Lo que se está desarrollando ante usted es el inicio de un choque de materias primas a una escala para la cual esta generación no tiene punto de referencia. Una interrupción del suministro que se mueve a través de la economía global de la misma manera que una corriente se mueve a través del agua, silenciosamente, sin previo aviso y luego de golpe. La guerra de Irán no es el evento. La guerra de Irán es el detonante. Y lo que detona la verdadera historia en la que cada analista financiero y planificador estratégico está trabajando ahora las 24 horas del día para modelar, es lo que le sucede al mundo cuando el petróleo deja de fluir. Antes de continuar, si este tipo de análisis le resulta útil, suscríbase. Ahora entremos en materia. Aquí está el marco de trabajo. Lo que sigue es un modelo de cascada. 3 mecanismos entrelazados donde el fallo de uno arrastra a los demás consigo. Para cuando concluya este análisis, comprenderá las consecuencias económicas de este conflicto con más claridad que el 99% de las personas que ven las noticias esta noche. Y aquí está el número sobre el cual se construye todo el análisis. 21 millones de barriles por día. Esa es la cantidad de petróleo que transitó por el estrecho de Hormuz en 2024, según la Administración de Información de Energía de EU. 1 de cada 5 barriles de petróleo consumidos en cualquier lugar de la Tierra pasó por una vía marítima que tiene 21 millas de ancho en su punto más estrecho. 21 millas, el ancho del Canal de la Mancha. Y eso es lo que ahora está en duda. El modelo de cascada comienza aquí, no con los misiles, no con las declaraciones diplomáticas, con un hecho estructural que ha sido cierto durante 50 años y que nadie ha resuelto fundamentalmente jamás. La economía global se construyó alrededor del petróleo barato del Medio Oriente. No simplemente como una fuente de energía, sino como un denominador, el factor a partir del cual se cotiza todo lo demás. Los precios del petróleo impulsan los precios de los fertilizantes. Los precios de los fertilizantes impulsan los precios de los alimentos. Los precios de los alimentos impulsan todo, desde la confianza del consumidor hasta la estabilidad política en 140 países. Esa dependencia se construyó deliberadamente. Sus vulnerabilidades han sido documentadas repetidamente e ignoradas con la misma frecuencia. El embargo de la OPEP de 1973 demostró esto con precisión. Los estados árabes productores de petróleo cortaron el suministro a los Estados Unidos y Europa Occidental como respuesta al apoyo estadounidense a Israel en la guerra de Yom Kippur. En 6 meses, los precios del petróleo se cuadruplicaron. No gradualmente, se cuadruplicaron. Las filas daban la vuelta a las manzanas en las gasolineras desde Nueva York hasta Frankfurt. La inflación, que había estado rondando el 5% en los Estados Unidos, superó el 11%. La Reserva Federal, actuando para contenerla, elevó las tasas de interés lo suficiente como para producir una recesión que no se despejó por completo durante una década. La estanflación de finales de los años 70, el colapso del consenso económico de la posguerra, la desorientación política, el malestar nacional, fue el resultado directo de 6 meses de suministro interrumpido. Y eso fue cuando los estados árabes redujeron el suministro voluntariamente, a través de un acuerdo político coordinado. Lo que ahora estamos examinando es una interrupción militar, de un paso del que dependen 40 naciones para la exportación. Henry Kissinger, en 1973, describió la lógica del petróleo como estrategia sin ninguna ambigüedad. Controla el petróleo y controlarás a naciones enteras. Hablaba como arquitecto de la política exterior de EU. Pero esa arquitectura conlleva una falla estructural. E Irán ha pasado 4 décadas estudiando dónde está. La doctrina estratégica de Irán, lo que los analistas de la corporación RAND denominan la doctrina mosaico, no está construida para ganar una guerra convencional contra los Estados Unidos.
Ningún planificador militar iraní cree que ese resultado sea alcanzable. Lo que la doctrina Mosaico propone es algo mucho más destructivo económicamente. Desplegar capacidades asimétricas, minas, drones, lanchas de ataque rápido, misiles antibuque lanzados desde la costa, para generar suficiente incertidumbre operativa en el estrecho de Hormuz como para que los costos de los seguros de los petroleros hagan que el tránsito sea comercialmente inviable. No es necesario hundir cada embarcación, solo hay que hundir lo suficiente del cálculo para que las compañías navieras dejen de enviar sus flotas. Esta no es una estrategia novedosa. Durante la guerra de los petroleros de la década de 1980, tanto Irán como Irak atacaron el transporte de petróleo a través del Golfo Pérsico. En 18 meses, Lloyd's of London había reclasificado toda la zona como área de riesgo de guerra. El efecto económico fue inmediato y en cascada. La doctrina Mosaico es la versión del siglo XXI de ese mismo manual estratégico, actualizada con tecnología de drones de precisión, reconocimiento satelital y la arquitectura financiera hiperconectada de 2025. Y aquí es donde la imagen se completa, porque la vulnerabilidad que Irán ha identificado no es militar, es financiera. Aquí es donde esto deja de ser una historia de geopolítica y comienza a extraer directamente de su cuenta bancaria. Y esta es la conexión que la mayoría de las coberturas nunca hacen. Examinemos el petróleo a $200 por barril, no como un titular, sino como un mecanismo. El referente global, el crudo Brent, cotizaba a aproximadamente $85 por barril a principios de 2025, según el informe del mercado de petróleo de marzo de 2025 de la Agencia Internacional de Energía. El último periodo sostenido por encima de los $140 fue en 2008, justo antes de la crisis financiera. El breve pico por encima de los $120 que siguió a la invasión rusa de Ucrania en 2022 duró aproximadamente 3 meses, antes de que las liberaciones de reservas estratégicas y las maniobras diplomáticas lo contuvieran. Un cierre de Hormuz es categóricamente diferente de cualquiera de esos episodios. No hay reserva estratégica lo suficientemente grande, ni acuerdo diplomático lo suficientemente rápido, para sustituir 21 millones de barriles por día. El equipo de investigación de materias primas de JP Morgan, en una nota a clientes publicada en enero de 2025, analizó el escenario directamente. Su caso base, una interrupción sostenida en Hormuz, que supere los 30 días, situaba el petróleo entre $150 y $185 por barril. Su caso de estrés, que la nota etiquetó como el escenario de cierre total, alcanzaba los $200 a $220. Eso es un aumento de precio del 135% al 160% respecto a los niveles actuales. Aquí es donde su billetera entra en la historia. El hogar estadounidense promedio gastó $2.800 en gasolina en 2024, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Con el petróleo a $200, esa cifra sube a entre $5.500 y $6.400 al año. Eso es el pago de un auto. Eso es un semestre en la universidad comunitaria. Esa es la línea entre un hogar que se mantiene unido y uno que no. Pero la gasolina es el número que todos ven. La cascada oculta es más profunda. La agricultura moderna depende del petróleo de 2 maneras en las que la mayoría de los hogares nunca piensan. La primera es obvia, el diésel que alimenta cada pieza de equipo agrícola, desde la siembra hasta la cosecha. La segunda es más trascendental. El fertilizante nitrogenado se produce a partir de gas natural mediante el proceso industrial Haber-Bosch. Los precios del gas natural siguen a los del petróleo, con un retraso de 3 a 6 meses. Lo que significa que un choque petrolero sostenido se convierte en una crisis de costos de producción de alimentos para la siguiente temporada de siembra. El Banco Mundial, en su análisis de la crisis de precios de los alimentos de 2022, publicado tras la interrupción de las exportaciones mundiales de fertilizantes por la guerra de Ucrania, encontró que un aumento del 10% en los precios de los fertilizantes correspondía a un incremento del 4 al 8% en los precios de los alimentos básicos a nivel mundial. Aplique ese hallazgo a un choque petrolero del 135%, y el resultado es aumentos en los precios de los alimentos del 54 al 108% en trigo, arroz, maíz y soja, los productos básicos que sustentan a 3.000 millones de personas en la base de la cadena alimentaria global.
Esto impacta de manera diferente según donde uno se encuentre. Para los hogares de altos ingresos en naciones ricas es doloroso y políticamente explosivo. Para los hogares de bajos ingresos en países dependientes de las importaciones, Egipto, Pakistán, Bangladesh, gran parte del África subsahariana, es el tipo de choque que históricamente ha precedido a graves rupturas políticas. La primavera árabe de 2011 fue desencadenada en gran parte por un aumento del 37% en los precios mundiales de los alimentos en los 18 meses previos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Un choque en el precio de los alimentos de la escala que estamos describiendo ahora sería de 2 a 3 veces esa magnitud. La aritmética política que se deriva de eso no es difícil de proyectar. Respire profundamente antes de la siguiente sección, porque este es el escenario que mantiene despiertos a los analistas estratégicos y, honestamente, debería hacerlo. Aquí está el escenario que no aparece en los titulares de los periódicos, no porque los analistas lo estén pasando por alto, sino porque es el tipo de cosa que, una vez dicha claramente, no tiene vuelta atrás. Un choque petrolero sostenido que impulse la inflación nuevamente por encima del 8 o 9% en los Estados Unidos y Europa, coloca a cada banco central importante en una posición imposible. La herramienta principal de la Reserva Federal para gestionar la inflación es aumentar las tasas de interés. Pero aumentar las tasas mientras la economía absorbe simultáneamente un choque petrolero produce exactamente lo que produjo en 1979 y 1980, una recesión. El desempleo aumenta, los costos del servicio de la deuda suben. Un mercado inmobiliario que ya está bajo presión por tasas que superaron el 7% entra en contracción. Esa es la trampa de la estanflación. Inflación demasiado alta para ignorarla. Crecimiento demasiado frágil para sobrevivir al tratamiento. Antes de continuar, algo merece una pausa total. Detrás de cada barril de petróleo y cada punto porcentual de inflación en este análisis, hay personas. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, las fases iniciales del conflicto del Golfo ya han producido desplazamientos de civiles que se cuentan por cientos de miles. Estos no son datos en un modelo. Son familias que tenían vidas, rutinas y futuros la semana anterior al primer ataque y que no tienen esas mismas vidas la semana posterior. Esa realidad humana subyace a cada cálculo de política y proyección financiera que sigue. Merece ser tenida en cuenta con claridad, porque es peligrosamente fácil dejar que los números se vuelvan abstractos cuando los números son así de grandes. Volvamos al mecanismo. La segunda capa de la crisis es lo que sucede con las cadenas de suministro globales. Esto es categóricamente diferente de la interrupción de la cadena de suministro por el COVID en 2020-2021. Que fue un aumento de la demanda chocando con límites de capacidad. Lo que estamos describiendo es un golpe estructural al insumo único que alimenta cada nodo de la cadena de suministro global a la vez. Transporte marítimo, manufactura, almacenamiento en frío, transporte agrícola. Cada uno de estos sistemas opera con diésel, refinado a partir de petróleo crudo. El Observatorio de la Cadena de Suministro del MIT estimó, en su prueba de estrés de 2023, que una interrupción sostenida de 60 días en el suministro mundial de combustible reduciría la capacidad efectiva de transporte de contenedores en un 18 a 23%, no por falta de barcos, sino porque los operadores portuarios, los manipuladores de carga y las empresas de logística comienzan a racionar cuando los costos del combustible hacen que las rutas marginales sean financieramente inviables. La probabilidad de que una interrupción total en Hormuz produzca una recesión global, según el escenario base de Oxford Economics de febrero de 2025, se sitúa entre el 55 y el 65%. Y esa cifra ha ido subiendo con cada semana adicional de conflicto activo. Probabilidad 55 a 65%, y no es fija. Todo estudiante serio de historia económica ha visto este patrón. El choque petrolero de 1973 lo produjo. La revolución iraní de 1979 lo produjo. En ambas ocasiones, la recuperación requirió años, no meses. En ambas ocasiones, las consecuencias políticas duraron más que las económicas. Remodelaron los gobiernos, las ideologías y el orden global que surgió al otro lado. Lo que separa este momento de ambos precedentes es una sola variable adicional que altera todo el cálculo: la deuda. En 1973, la deuda nacional de EU era de 458.000 millones de dólares. A marzo de 2026, según las propias cifras públicas del Departamento del Tesoro de
se sitúa en 36.2 billones de dólares. La capacidad fiscal para absorber un choque de materias primas a través del gasto público, el enfoque que suavizó las crisis de la década de 1970, ya no existe a la misma escala. El margen de error se ha estrechado y el costo de equivocarse es proporcionalmente mayor. Esa distancia entre las herramientas fiscales disponibles en 1973 y las disponibles hoy no es una nota al pie de página contable. Es la razón estructural por la cual este choque, al llegar ahora, será más difícil de absorber que cualquier cosa que esta generación haya encontrado anteriormente. Lo que quiero que se lleve de esto no es miedo. El miedo no logra nada. El pánico tampoco. Lo que es útil es la claridad, un mapa del mecanismo, para que cuando lleguen los titulares, usted ya comprenda la arquitectura que hay debajo de ellos. Porque cuando comprende el sistema, puede ver lo que viene antes de que llegue. Y en un mundo que se mueve a esta velocidad, esa claridad no es un lujo, es el activo más práctico que puede poseer. Ahora bien, el contraargumento merece una audiencia completa y seria, porque analistas con credenciales genuinas y una posición institucional real observan todo lo descrito aquí y llegan a una conclusión considerablemente más tranquila. Su caso es el siguiente: el mercado mundial del petróleo está más diversificado hoy que en cualquier momento de la década de 1970. La producción de esquisto, shale, en ha convertido a Estados Unidos en el mayor productor de petróleo del mundo a partir de 2024, según la Administración de Información de Energía, un amortiguador que simplemente no existía durante las administraciones de Nixon y Carter. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tienen tanto el incentivo financiero como la infraestructura física, oleoductos terrestres, rutas alternativas de petroleros alrededor del Cabo de Buena Esperanza, para reducir su dependencia del cruce de Hormuz. E Irán, señala el contraargumento, históricamente ha amenazado el estrecho mucho más de lo que ha actuado para cerrarlo, porque cerrar el estrecho daña la propia economía de Irán, que depende de la misma vía marítima para sus limitadas exportaciones de petróleo. Estos no son argumentos débiles. La diversificación del suministro global es real. Las rutas alternativas existen, incluso si operan más lentamente y a un costo mayor. Y el registro histórico de la moderación iraní en el estrecho, incluso durante periodos de máxima tensión, está documentado y es genuino. El panorama honesto, despojado tanto de la alarma como de la tranquilidad, es este. Un cierre total y sostenido de Hormuz no es una conclusión inevitable, pero la probabilidad de que este conflicto produzca una interrupción significativa del suministro, suficiente para empujar el petróleo más allá de los $120, más allá de los $140, suficiente para reavivar la inflación y forzar respuestas de los bancos centrales que compriman el crecimiento, ya no es un riesgo remoto. Es el escenario principal que las instituciones financieras serias están sometiendo activamente a pruebas de estrés en este momento. Observe tres cosas. Observe las tasas de seguro contra riesgos de guerra para petroleros publicadas por Lloyd's of London. Son la señal en tiempo real más sensible del peligro percibido en el Golfo y se mueven antes de cualquier anuncio político. Observe las cifras de producción mensual de los productores de esquisto de En la cuenca pérmica, cualquier desaceleración allí elimina el mayor amortiguador no perteneciente a la OPEP en el mercado. Y observe el índice de precios de los alimentos publicado mensualmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Esos 3 puntos de datos le mostrarán en qué dirección se resuelve esto semanas antes de que cualquier titular lo haga oficial. Las personas que navegan lo que viene después no son las más alarmadas, no son las más indiferentes, son las que entienden el mecanismo, las que pueden leer los datos entrantes sin necesidad de que alguien más se los interprete. Comparta esto con alguien que le importe. No para alarmarlo, sino porque la ventana para comprender lo que se está gestando antes de que llegue todavía está abierta, y no permanecerá abierta indefinidamente. El petróleo no tiene que detenerse para siempre para cambiarlo todo. Solo tiene que detenerse el tiempo suficiente.